Buenas, ¿cómo está comunidad de gestión de proyectos, de Project Management? ¿Cómo están los diferentes alumnos donde yo dicto clase en diferentes universidades a nivel maestría? Pues acá esta presentación es para más o menos hacer un pequeño approach, un pequeño aporte en lo que es la metodología ágil o metodología Scrum para gestión de proyectos. Voy a tratar de ser muy breve. Tiene 10 láminas y voy a tratar de ser muy conciso. Escogí la metodología de Scrum Study porque es una metodología que usa un framework muy completo y se basa en el SBOOK, que es el Scrum Body of Acknowledgement, muy similar al PMI, claro, con grandes diferencias. Uno es con metodología ágil y el otro con metodología tradicional y veremos las diferencias, ¿no? Adicionalmente, estoy adjuntando acá mi enlace para la certificación de Scrum Master Certified, que hoy en día está en $450. Yo lo ofrezco en $299 y si son alumnos de alguna de las universidades donde yo dicto clase, tendrán un precio especial. Adicionalmente tengo otros cursos ahí en mi campus que he desarrollado en lo que se refiere a gestión de proyectos y también importante está mi blog donde escribo bastantes artículos, videos, etcétera, que ayudan a colaborar de forma gratuita al conocimiento de la gestión de proyectos. Bien, empezando, la metodología tradicional a Waterfall, la tecnología más o menos es así, ¿no? Hacemos un análisis, un diseño, implementamos, hacemos las pruebas finales y lanzamos el producto. Y esto se basa en 5 procesos, ¿no? De inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. En la metodología de Scrum Framework está el inicio y viene después la planificación, implementación y revisión y retrospectiva de un sprint. Luego viene algo similar de un segundo sprint, un tercer sprint, cuarto sprint, quinto sprint y hasta el lanzamiento final. Van habiendo entregables que generen valor al producto final. Esto en metodología para implementar un desarrollo de software, por ejemplo, una aplicación de una página web, una aplicación de una administración de base de datos o lo que sea, sí hace mucho sentido. En algunas metodologías, como por ejemplo convencionales, como es construir un edificio, un centro comercial, etcétera, no hace mucho sentido. Pero ya veremos en la siguiente lámina que una metodología híbrida es lo mejor de los dos mundos. Aquí es donde yo veo que hacen un comparativo de la gestión tradicional y la gestión Scrum. Acá yo tengo algunas diferencias. No estoy muy de acuerdo en todo lo que se dice, pero vamos, es una opinión personal y se los digo con una persona que tiene más de 20 años de experiencia gestionando proyectos a nivel internacional. Bien, mi opinión siempre va a ser utilizar una metodología híbrida, lo mejor de los dos mundos. Acá las menciones que hacen es el énfasis, por ejemplo, la metodología Scrum está orientada a las personas, la metodología tradicional a los procesos. La documentación es mínima, acá es excesiva. Estoy de acuerdo. El estilo de proceso acá es iterativo, acá es lineal. También estoy de acuerdo. La planificación por adelantado es baja, acá alta. Ahí no tan de acuerdo porque hay planificaciones acá por el Product Backlog y también hay planificaciones en cada sprint. Así que la metodología puede ser alta, pero nada más que diferencia que es iterativa en la Scrum. Después vamos a ver la priorización de requerimientos basada en el valor al negocio y fija un plan del proyecto acá. La versión 7 del PMBOK hace hincapié a la generación de valor también, ¿eh? Eso es muy importante, ha ido evolucionando. La garantía de calidad centrada en el cliente, centrada en los procesos, la organización autoorganizada y acá gestionada, eso sí es muy importante. Si no está autoorganizada, no va a ser exitosa una metodología Scrum. Esto es muy importante y lo veremos después. El estilo de gestión descentralizado y acá es autocrático. Podría ser también descentralizado en metodologías tradicionales, es decir, comenzar a usar algo híbrido. La gestión de cambios en ambos funciona, nada más que acá es actualizaciones al backlog del producto y acá estilo formal de gestión de cambios, ¿no? El liderazgo acá es colaborativo, servicial, acá es de comando y control. También tengo mis discrepancias con este comentario, pero vamos, es lo que se menciona. Medida de desempeño, valor en el negocio, conformidad con el plan. El retorno de la inversión es temprano y a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya que es al final del proyecto. Ahí también tengo mis discrepancias sobre el retorno de la inversión. Tengo mucha especialidad en gestión financiera de proyectos y les puedo decir que en ambos el análisis del retorno de la inversión se va a ver durante todo el ciclo de vida, de diferente manera, pero se va a ver.
Y en liderazgo también, uno puede ser un liderazgo colaborativo en la gestión tradicional, ¿no? Participación del cambio es alta todo lo largo del ciclo de vida del proyecto en los diferentes sprints y acabaría dependiendo del ciclo de vida del proyecto. Bueno, este es un resumen más o menos, pero vamos a ir en una forma más concisa a lo que es el flujo del Scrum. El flujo del Scrum básicamente consiste del caso del negocio, que acá es como vendría a ser un business case y evaluar el go, no go del proyecto. Acá evaluamos la factibilidad y la viabilidad del proyecto. Y cuando estoy hablando de eso, hablamos de la viabilidad operativa, viabilidad técnica y la factibilidad también financiera y de retorno de inversión que tenga el proyecto. Igual como que se hace en la metodología tradicional. Luego viene la declaración de la visión del proyecto, que es la reunión de visión del proyecto. Acá se hace una visión en sí de cómo van a ser los entregables del proyecto. Y eso está amarrado en la metodología tradicional, haciendo analogía al Project Charter y al Scope of Work. Una vez definido eso, definimos el backlog priorizado del producto y esto acá lo trabaja el Product Owner. Ya veremos en las siguientes láminas quiénes son estos jugadores. Con el Product Owner obtenemos el backlog priorizado, obtenemos la priorización de los diferentes entregables que va a tener el producto y cuáles son los que generan mayor valor a menor valor y se le va dando prioridad a eso. Luego de ahí se divide el proyecto en fases que se definen como sprints. Estos sprints se genera el backlog del sprint. El backlog del sprint son todos los historias de usuarios. Acá están las épicas, acá están las historias de usuarios en las cuales vamos a definir las diferentes actividades con el equipo de sprint para definir los entregables que se van a tener en cada sprint. ¿Vale? Y acá hay una reunión diaria. En esta reunión diaria se definen tres preguntas. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer en el siguiente día? ¿Y qué problemas encontramos en cada uno de ellos? El Scrum Master va a documentar esto para en la reunión de retrospectiva ver cómo podemos ir mejorando. Y acaba esta es una reunión o un avance de un sprint de 1 a 6 semanas en las cuales comenzamos allá a liberar entregables aceptados hacia los stakeholders para que vean que el proyecto está avanzando y estos entregables pueden ya estar generando valor a los diferentes stakeholders, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver un resumen general del Scrum. Los principios de Scrum, que estos de acá son fundamentales y son irrompibles, inamovibles, ya lo veremos posteriormente. Las funciones de los diferentes actores en una metodología Scrum, los artefactos o instrumentos que vamos a utilizar y las diferentes reuniones que hay. Yendo prácticos, tenemos 6 principios. Si se dan cuenta, yo lo divido en 3 y 3. Los primeros 3 básicamente son de entorno del equipo de Scrum. Y es un control de proceso empírico, es decir, se basan ya mucho en lo que es la observación y la experimentación, en la experiencia que tenga cada uno de los miembros del equipo y la observación de entender qué es lo que buscan los diferentes stakeholders y qué es lo que busca el product owner en base al entregable de los proyectos, ¿no? Y trabajar de una manera armónica entre todos para ayudarse de acuerdo a las experiencias de cada uno, sumar y generar valor. Autoorganizado, esto es muy importante. Ojo, vuelvo a repetir, los principios son inamovibles. Los 3 primeros, decía, del equipo, también que tiene que ser autoorganizado, es decir, que adquieran responsabilidad, compromiso, commitment con los entregables del proyecto, a ayudarse entre sí para sacar adelante los entregables en cada sprint. Colaborativos, 100%. Es decir, cuando vean que hay una dolencia con uno de sus compañeros, o le falta capacidad, o le falta conocimiento, le falta experiencia, el resto del equipo ayudarlo, poner el hombro para sacar adelante la actividad que le correspondía a él. Y luego vienen ya lo que son los 3 de equipo y los 3 de management, que es básicamente la priorización basada en el valor. Es decir, cuando nosotros definimos el product backlog, el product owner va a definir las prioridades de qué van a ser los primeros entregables. Y cuando se definen los sprints o las fases del proyecto, en cada sprint definimos las prioridades del backlog del sprint que se van a definir. Asignamos los tiempos determinados para la reunión del sprint, para la reunión de la visión del proyecto, para la reunión de la revisión del sprint al cierre del sprint o la reunión de la retrospectiva del sprint. Definimos y establecemos tiempos
establecidos, y el desarrollo iterativo, que esto de acá es bien interesante en las metodologías del framework Scrum, porque permite trabajar en una forma iterativa entre todos y ver ahí algún cambio que se necesite, algún cambio que genere interés por parte de algún stakeholders, algún riesgo que se vea on the fly, de tal manera de mitigarlo de forma inmediata por las reuniones constantes que se van teniendo o por las retrospectivas del sprint. Entonces se dan cuenta, en dos grupos de tres lo dividí, basado en mi metodología de 3x3. Las funciones son tres principales: el Product Owner, el Scrum Master y el equipo del Scrum. Luego vienen las que no son principales o secundarias, como son los socios, los stakeholders, que son los usuarios, los clientes, los patrocinadores, los vendedores, los proveedores, el cuerpo de asesoramiento del Scrum, que es como una PMO, etcétera. Pero los tres principales son el Product Owner, el Scrum Master y el equipo del Scrum. El Product Owner básicamente se centra en analizar los requerimientos del cliente. Es la voz del cliente dentro del equipo del Scrum. Es el que va a definir cómo va a ser el Product Backlog, cuáles son los primeros entregables, cómo se van a aceptar esos entregables en cada sprint y al final del proyecto. El Scrum Master es un facilitador del equipo de Scrum. Él es el que documenta y analiza cómo están los indicadores del avance del Scrum a través del gráfico del board down, de gráficos de diferentes indicadores de eficiencia, etcétera, como lo hace la metodología convencional. Es un facilitador de resolver los problemas al equipo del Scrum para que el equipo del Scrum pueda trabajar de forma ordenada, colaborativa y autoorganizada. Vale, es un líder servicial, es lo que se define en el framework de Scrum. Y el equipo de Scrum es el equipo desarrollador de Scrum, en los cuales van a trabajar un equipo de 6 a 10 personas, dependiendo del tamaño del sprint, y sacar adelante todos los entregables o los entregables que va, o el entregable que va a haber dentro de ese sprint. Y esto bien definido y coordinado con el Product Owner. Vale. Los artefactos. Los artefactos son 6 también, 3 y 3. Estos artefactos son o instrumentos que vamos a utilizar. La declaración de la visión del proyecto, en las cuales se explica claramente cuál va a ser el objetivo del proyecto, a dónde se quiere llegar con el proyecto. Una vez definido eso, cuáles son, hacia dónde va el proyecto, qué es lo que esperamos del proyecto, qué problemas se van a resolver, etcétera. Es listar las prioridades del producto, es decir, el product backlog. Nosotros vamos a definir acá en la lista priorizada qué cosa es lo más importante, cuáles van a ser los entregables primero, los entregables posteriores en cada sprint del product backlog. La meta del sprint es cuando definimos las fases o los sprints dentro del proyecto, se define qué entregable va a haber en cada sprint y cuál va a ser el objetivo de ese mismo. Se define la lista de pendientes del sprint, que ahí básicamente son las historias de usuario y las actividades conjuntamente el Product Owner con el equipo de Scrum. Definen cuáles son la lista de prioridades, cuáles son dependientes, cuáles se necesitan acabar primero, cuáles después y cómo va a ser el entregable. El registro de impedimentos, que el Scrum Master lo documenta para ver qué problemas hubieron, qué retrasos hubieron, y esto se define en la reunión de revisión de retrospectiva. Y el incremento de producto, que es cómo vamos liberando en cada sprint el avance del producto y cómo va generando valor a los stakeholders. Estos son los artefactos o instrumentos que nosotros utilizamos para ir avanzando en una metodología de Scrum. Las reuniones. Las reuniones en una metodología Scrum son 6 también. El primer grupo de 3, que es básicamente orientada a la planificación, que es la reunión de la visión del proyecto, en las cuales definimos cuál es el objetivo del proyecto, cuál es el objetivo detectado en el problema y qué soluciones hay y qué esperamos de este proyecto, qué retorno esperamos de este proyecto. La reunión de planificación de lanzamiento, en las cuales el propósito es desarrollar el plan de lanzamiento, el cual definen eh, lo- eh, los varios conjuntos de funcionalidades o los productos que serán entregados al cliente por las diferentes fases o diferentes sprints. Acá se define el plan, cómo se va a ir liberando parte del producto dentro del backlog del producto. La reunión de planificación del sprint es cuando ya nos centramos netamente en un solo sprint y qué entregable va a haber ahí. Entonces, son 3 de planeación. Y las otras 3 son de supervisión, vamos a decir. La reunión diaria, que ahí lo que se define es qué se hizo
qué se va a hacer al día siguiente y qué problemas encontramos. Y el Scrum Master debe ser un facilitador para resolver esos problemas. En la revisión, en la reunión de revisión del sprint es cuando se cierra el sprint y revisamos que los entregables que se definieron en la planificación se hayan resuelto y el Product Owner los haya aceptado, tal como se acordó. Y la revisión de retrospectiva del sprint es ver qué deficiencias encontramos, qué mejoras podemos tener para ir avanzando. Si se dan cuenta, son 3 y 3, 3 de planeación y 3 de supervisión o control que nos permiten seguir avanzando de sprint a sprint. ¿Vale? Luego viene el framework de la guía de SBOOK. El SBOOK es, como había dicho, el Scrum Body of Acknowledgement, en las cuales la metodología Scrum se divide en 6 principios, que ya los mencioné en la hoja anterior, pueden ver acá, estos son los 6 principios inamovibles, los 5 procesos y 5 aspectos. Y lo vamos a pasar de una manera breve. ¿No? Los 6 principios ya los mencioné: el control de proceso empírico, la autoorganización y la colaboración, que es todo lo que es con el equipo de proyecto o el equipo de Scrum. Y la otra parte es la parte de management, que es la priorización basada en el valor, que se trabaja con el Product Owner, el time boxing, que es la definición de tiempos en las diferentes reuniones que vamos a tener en cada sprint y en la definición del proyecto, y el desarrollo iterativo, que nos permite analizar en una forma inmediata cualquier cambio, cualquier riesgo que detectemos en el proyecto. ¿Vale? Estos 6 principios, vuelvo a repetir, son inamovibles. Si nosotros no tenemos un equipo autoorganizado, colaborativo y que tenga un control de proceso empírico, o sea, de iniciativa propia dentro del equipo, yo recomiendo no usar Scrum. El equipo tiene que estar preparado para ser autoorganizado, ser colaborativo, trabajar en equipo, ayudarse entre ellos, tener un control de proceso empírico y sacar adelante el proyecto en cada sprint. Si el equipo de proyecto no cuenta con estas habilidades, mejor es no trabajar con esta metodología. ¿Correcto? Sigamos. Los aspectos de Scrum. Los aspectos de Scrum son 5. Vuelvo a repetir, tiene que haber una estructura organizacional y de conocimiento del Scrum dentro del equipo. Si el equipo, con el Product Owner, el Scrum Master y el equipo del Scrum, no tiene un conocimiento y una flexibilidad organizacional para ir adelante, como lo mencioné antes, es complicado. La justificación del negocio. La justificación del negocio es muy importante, entender la viabilidad y la factibilidad del negocio. Si es realista, es factible y es viable ejecutar ese proyecto y ese producto, ¿no? La calidad de los entregables bien definidos, la capacidad de cambio constante en cada sprint para hacer mejoras eh, en cada entregable, en cada sprint que tengamos y en el backlog de todo el producto. Y analizar los riesgos constantemente, una gestión constante de riesgos, porque nos permite supervisar en la revisión de los sprints y la retrospectiva de los sprints qué riesgos vamos detectando. En las reuniones diarias lo mismo, qué riesgos vamos detectando y cómo los vamos mitigando y mejorando, haciendo más eficiente al equipo proyecto o al equipo de Scrum. ¿Vale? Finalmente tenemos los procesos. Son 5 procesos, muy similar a lo que veíamos en la parte de gestión de proyectos convencional o tradicional, que es inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Acá después es inicio, planificación y estimación, implementación, retrospectiva y lanzamiento. La única diferencia es que la planificación, la implementación y la retrospectiva se hacen cada sprint. En el inicio, básicamente, se crea la visión del proyecto, cuál es el objetivo mismo del proyecto, entender bien cuál es el entregable al final. La ventaja que una metodología Scrum, que esto puede variar, pero acá definimos la visión del proyecto, ¿no? A dónde queremos llegar. Se identifica el Scrum Master y los diferentes stakeholders, se forma el equipo de Scrum, se desarrollan las épicas, que son las historias grandes de usuario, se crea el backlog priorizado de estas épicas de este producto backlog, que es básicamente una analogía al WS en una metodología convencional o cascada, y se realiza la planificación de lanzamiento. Luego, en la planificación y estimación de cada sprint, se crean las historias de usuarios, se estiman las historias de usuarios, cuál es más importante, mayor prioridad, cuál va a ser más complicada, cuál necesita mayor esfuerzo, etcétera. Se comprometen las historias de usuarios con el equipo de Scrum, se identifican las tareas, se estiman las tareas y se crea el sprint backlog. Y ahí se hacen a través de un tablero de control Kanban, por ejemplo, el avance en cada sprint, qué se va a hacer, cómo se va a avanzar en cada una de estas tareas e historias de usuarios, que es básicamente el complemento del WS que habíamos hablado con las épicas en cada sprint.
o cada fase. La implementación básicamente es crear el entregable, asegurarse, las reuniones diarias que se van a tener y refinar el backlog priorizado del producto, es decir, que puede cambiar. Acuérdese que la metodología Scrum, la flexibilidad que tiene es que es constantemente adaptable al cambio, ¿no? Al cierre tenemos la revisión y retrospectiva, que es demostrar y validar el entregable que se definió como el sprint, incluyendo los cambios a través del equipo de Scrum, el Scrum Master y el Product Owner, y la retrospectiva del sprint para ver qué deficiencias encontramos y necesitamos personas con experiencia en ciertas habilidades, en ciertos conocimientos, etcétera, si necesitamos entrenar gente, si necesitamos otros recursos, etcétera. Se ven cuáles son las mejoras para que el equipo cada vez, en cada sprint, sea más eficiente y más efectivo. Y finalmente, cuando cerramos el proyecto, es el lanzamiento, enviar los entregables a los stakeholders y la retrospectiva general del proyecto, que son la curva de aprendizaje, las lecciones aprendidas que se mencionan en la metodología convencional, ¿no? Eso es básicamente el resumen de lo que quise mostrar. Acá les muestro los diferentes esquemas de certificación de Scrum Study, que partimos del Scrum Fundamental Certification, luego tenemos el Scrum Development Certification, pues para los equipos, para el equipo Scrum. Algo muy importante, el Scrum Master Certification, que esto es lo que recomiendo que lo tomen muchos, ¿no? El Scrum Agile Master Certification, el de Product Owner, el Scaled Product Owner o el Scaled Scrum Master, que es para cuando hablemos de programas y portafolios, y el Expert Scrum Master Certified. Estos diferentes certificaciones de reconocimiento internacional las pueden hallar a través de mi campus o yendo también a Scrum Study. ¿Vale? Eh, la certificación de Scrum Master es una opción de 100 preguntas múltiples, no se restan puntos por las respuestas incorrectas, la duración es de 120 minutos, es un examen supervisado en línea y de reconocimiento internacional. Mayor información me pueden ver acá en mis redes sociales, comunicarse conmigo directamente o en mi canal de YouTube y con gusto los puedo ayudar, facilitar para darles toda la información y las promociones que tenemos en su momento. Bueno, esto ha sido un resumen breve de lo que he querido mostrar de qué cosa es la metodología ágil o metodología Scrum dentro de gestión de proyectos. Los espero, haré unos cursos más profundos en lo que es metodología Scrum, en lo que es metodología tradicional, en lo que es metodologías híbridas, en lo que es análisis financieros de proyectos, gestión de riesgos de proyectos, que los iré subiendo a mi campus, a mi instituto, y también algunas introducciones en mi canal de YouTube, como siempre lo vengo haciendo de forma gratuita. Muchas gracias y nos seguimos hablando.